Bienvenidos los hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica aquí en Fusagasugá y a todos aquellos nuestros invitados que nos acompañan de otras ciudades, de otras iglesias. Sean todos bienvenidos. Es un gran privilegio el tenerles aquí con nosotros, el poder compartir juntos el día del Señor, un día tan importante para la cristiandad. Hoy el primer día de la semana. Un día como hoy el Señor se levantó de entre los muertos para nuestra justificación. Y es un día de celebración para el pueblo del Señor. Gloria al Señor, porque nos ha permitido llegar también hasta el último domingo de tu vida, no, del año. Dios es misericordioso con nosotros. Y nos ha permitido llegar al último domingo del 2018. Y vamos a estar muy atentos a lo que su palabra hoy nos dice, porque hoy su palabra nos trae ánimo, consuelo, para seguir adelante en la carrera en la que estamos, en la carrera de la fe. Salmo 107, Salmo 107. Vamos a leer el versículo 1 al 16, el título de la enseñanza en esta mañana, las obras de su providencia, las obras de su providencia. Salmo 107, del 1 al 16. Salmo 107 del 1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Las obras de su providencia. En estos días estaba haciendo una diligencia acá en el centro de Fusagasugá y el lugar donde iba no estaba abierto. Era casi mediodía, me tocaba esperar un momento. Fui a un café del centro. Estaba solo y me puse a mirar en las paredes de ese café algunas cosas que me llamó la atención, y me llamó la atención la siguiente frase que decía lo siguiente, pónganme mucha atención, decía: el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Este tipo de frase, me ponía a pensar en ese tipo de frase. Y este tipo de frase saca a Dios de toda escena.
Si te fijaste al principio. Algunos mientras leía la frase, al final que la leí dijeron amén. No digan amén a esa frase. Yo los vi. No. Porque este tipo de frase saca a Dios, el Señor, de toda escena. Y pone al destino como un soberano. El destino mezcla las cartas. Y al hombre como el Señor de su camino. Y nosotros las jugamos. Muchos en este mundo viven como si Dios no existiera. No tienen en cuenta a Dios. Atribuyen todo al destino o a un evento o a causas naturales o a la buena suerte o al esfuerzo personal o simplemente a una coincidencia. Pero cuando nos detenemos un poco y vemos la vida y las circunstancias a la luz de la verdad de la palabra de Dios, a la luz de la verdad escritural, nos damos cuenta claramente que no son coincidencias, sino que son providencias. Que no es en últimas el destino o las causas naturales o la buena suerte o el esfuerzo personal, sino que es la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia? ¿Qué es la providencia divina? ¿Qué es la providencia de Dios? Pónganme mucha atención, es la aplicación de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Es la aplicación de la soberanía de Dios a todas, escúchenme, a todas las áreas de la vida. Es la mano del Señor en todos los asuntos de este mundo. Es el plan. Y cada acto divino, esa es la providencia del Señor. Son las obras de Dios realizadas fielmente. Esas son las providencias, las obras de Dios realizadas fielmente y con el fin de lograr sus propósitos eternos y cumplir sus promesas misericordiosas. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, Dios ordena, Dios dirige, Dios cuida, Dios provee en todos los acontecimientos de este mundo y de sus criaturas, para su propia gloria y para el beneficio de su pueblo. Dios el Señor está obrando, Él está obrando en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en los asuntos más pequeños e insignificantes como en los más grandes y trascendentales. Dios está obrando. Y este obrar de Dios le llamamos providencia. Clamé, dice el salmista, al Dios altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí, o todas las cosas a mi favor. Y a Dios le ha placido manifestarse a nosotros por su palabra escrita, pero también por sus obras de providencia. La gloria de las obras de Dios en la creación y en la providencia consisten, y pónganme mucha atención, en que estas obras de la creación, estas obras de la providencia confirman lo que Él ha dicho en su palabra escrita. Todo en este mundo lleva a cabo los propósitos de Dios. Aun cuando el mundo se opone a los propósitos de Dios, Dios lleva a cabo sus propósitos. La Escritura dice: todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Salmo 135. El Dios soberano hace su voluntad, aun cuando los hombres en su maldad y en su pecado lo resisten. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares. El Dios de eterna sabiduría y de poder dirige todo providencialmente para su propia gloria. Escúcheme con atención, Él dirige todo providencialmente para su propia alabanza
pero también para la bienaventuranza de su pueblo. Y este Salmo 7 que acabamos de leer y estos primeros versículos es un llamado a reconocer la providencia de Dios. Un llamado a reconocer la providencia de Dios. Porque cuando el hombre reconoce sus providencias, en vez de quejarse, alaba el nombre del Señor y le da gracias. Y este Salmo 7, aún desde el versículo 4 al 32, contiene 4 situaciones. Pónganme en atención, 4 situaciones que nos muestran las providencias del Señor. Para que su pueblo reconozca y alabe al Señor y sus misericordias y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vemos allí en el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Miren las obras de la providencia de Dios, las podemos ver allí en esta situación del pueblo, de esta gente, cómo estaban perdidos y hambrientos. Ahí podemos ver las providencias de Dios, aun cuando estamos desorientados, cuando estamos hambrientos en una necesidad, en una dificultad. Hay algo allí. Dios está obrando. El pueblo de Dios por su pecado, el pueblo de Dios por su rebelión, era presa del desánimo. Estaban sin rumbo, sin lugar fijo de descanso. Ellos iban a perecer de hambre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él los dirigió por caminos derechos, las providencias de Dios. Y también dice la Escritura que les sació para que no muriesen. Trajo la provisión. El mismo Dios que nos ha conducido por la vida desde que nacimos es el mismo Dios que también ha provisto hasta el día de hoy alimento. El alimento necesario para el sustento de la vida. Por eso estamos aquí hoy sentados. El mismo Dios que nos ha conducido, nos sigue conduciendo y sigue conduciendo a su pueblo. Y su pueblo debe reconocer esas providencias. Alaben las misericordias del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo debe responder su pueblo al entendimiento de estas verdades? Con alabanza, con gratitud por las providencias de Dios. Ahora, lo segundo, las obras de la providencia también las vemos cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, estaba prisionero. No solo cuando estaba desorientado, no solo cuando estaba en necesidad física y estaban hambrientos, sino que también lo vemos cuando estaban cautivos. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Coincidencias? ¿Mala suerte? Providencias de Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí vemos las providencias de Dios con los cautivos. Allí cautivos y en tinieblas, en gran aflicción, en desconsuelo, en un calabozo tenebroso. Yo pienso que no se habría podido caer más bajo, no habría podido estar en peores condiciones alguien
en peores circunstancias, en completa oscuridad, imposibilitado, maniatado, en padecimiento físico, todo como parte de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Por transgredir la ley de Dios. Versículo 11, leámoslo de nuevo. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. ¿Cómo fue el pueblo? A las palabras del Señor. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Rebeldes a la palabra del Señor. El Señor nos dice algo en la palabra y nosotros hacemos lo contrario. Y le damos más énfasis a la tradición, a la religión, a los mandamientos de hombres que a la palabra de Dios. Y mira también lo que dice el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Y versículo 34 del mismo salmo. La tierra fructífera es estéril. ¿Por qué es estéril? Por la maldad de los que la habitan. Mira cómo se repite esto. Todo como parte de la providencia del Señor. Porque Él está llevando, conduciendo, llevando todo a un fin específico. Pero Él en su providencia siempre cumple un propósito. Y un propósito amoroso, aún en medio de las aflicciones más terribles. A pesar de que ellos despreciaron su palabra, a pesar de que su pueblo despreció su plan. Por eso dice el versículo 11, leámoslo nuevamente. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y miren esto, aquí despreciaron ellos su palabra, también su plan, su consejo. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Pero ellos fueron humillados, versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Ellos fueron humillados para llevarles al arrepentimiento. Ellos fueron humillados en las providencias de Dios para que ellos invocaran el nombre del Señor. Versículo 13. Solo luego de que ellos fueron afligidos y humillados, luego que clamaron a Jehová, ellos en su aflicción claman al Señor en su angustia. ¿Y qué sucede? Los libró de sus aflicciones. Cuando estés afligido, hermano, amigo, hermana, es bueno buscar a Dios en oración. Cuando estés afligido, tu deber es buscar a Dios en oración. Quienes no parecen tener tiempo para orar cuando están libres, porque muchos no tienen tiempo cuando están en libertad. Dicen, no tengo tiempo para orar. No te imaginas lo ocupado que yo estoy. Soy un hombre muy ocupado, muy importante. Quien no parece tener tiempo para orar cuando están libres, de seguro, escúcheme, eso es de seguro. De seguro, sí sacarás el tiempo en abundancia cuando estés en prisión. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. En su prisión, en medio de sus cadenas, en medio de las tinieblas, en medio de la aflicción, de la angustia, del temor, de seguro sacarás tiempo en abundancia cuando estés en prisión. Porque es allí cuando puedes ver claramente la necesidad que tienes de Dios. ¿Cuántos de ustedes, aún en los momentos más difíciles de su vida, se dieron cuenta y solo cuando llegaron allí se dieron cuenta de su gran necesidad de Dios? Dijeron, yo no puedo solo, no hay quien me ayude. Necesito a Dios. Y quizás esta mañana por eso estás aquí. ¿Pensaste que podías pasarla bien sin Dios en tu vida? ¿Lo pensaste? Déjame decirte que es un engaño. En tu angustia clama al Señor. Porque en la prisión de la aflicción, solo allí en la prisión de la aflicción no puedes clamar al destino. ¿O será que sí podemos clamar al destino? Destino, ayúdame. No puedes clamar al destino.
No puedes clamar a la buena energía, a la buena vibra. Debes clamar al Dios vivo, al Dios eterno. A ese debes clamar. No te puedes ayudar a ti mismo. Dice la Escritura que nadie les ayudó, no había ayuda a su alrededor. Solo queda Dios. Solo queda Dios. Versículos 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó. El Señor los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Dios contesta las oraciones. Dios contesta el clamor del afligido. A los que estaban atados les rompió las ataduras. A los que estaban en hierro les desmenuzó los cerrojos de hierro. Dice la palabra, versículo 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Él desmenuzó los cerrojos de hierro. Mira, Dios no solo abre las puertas de las prisiones, sino que las quebranta para que esas prisiones no vuelvan a encerrarte, esas puertas no se vuelvan a cerrar. La Escritura dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Isaías 45:2. Por eso alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora, lo tercero, las providencias de Dios también las vemos en las enfermedades que afligen nuestro cuerpo. No solo cuando estamos desorientados, no solo cuando estamos hambrientos o en necesidad física, sin qué comer, escasez a nuestro alrededor. No solo cuando estamos aprisionados, encadenados, quizás en vicios, en temores, en incredulidad, sino que también vemos las providencias de Dios en las enfermedades que afligen nuestro cuerpo. Versículo 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Las enfermedades corporales son aflicciones propias de esta vida. Lo debes entender. Pero también nos da oportunidad, aún en medio de nuestras enfermedades corporales, estas nos dan la oportunidad de experimentar las bondades del Señor. Si no fuera por el pecado, no tendríamos enfermedad. Pero es por causa del pecado, de la rebelión del hombre contra su Dios, es que ha venido la enfermedad. Ha venido ese desgaste, esas dolencias, esos achaques. A veces les digo a las personas: hay una enfermedad que el Señor no sana, y es la última. Si no fuera por el pecado, no tendríamos enfermedad. Toda enfermedad es fruto del pecado común de los hombres. Y muchas enfermedades son también efecto de los pecados personales. O dígame, si un borracho o una persona que vive bebiendo, luego va a desarrollar una enfermedad en su hígado, por ejemplo. O sea, por su pecado va a sufrir una enfermedad. O otros vicios, o pecados sexuales. Muchas enfermedades son efectos de los pecados personales. Muchos por su pecado dañan su salud corporal. Dan rienda suelta a sus vicios y deseos. El versículo 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Al punto de perder, por esa enfermedad, ¿perdieron qué? El apetito. Cuando alguien está enfermo no quiere comer. Así le sirvas tú un banquete y el que está enfermo dice: no me dé nada de eso, guácala, tráigame mejor el caldito.
al punto de perder su apetito. Cuando enferman, les repugna todo alimento. Los manjares que antes anhelaban ahora les dan náuseas. Y cuando el apetito se pierde, la vida está próxima a irse. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué pasó en medio de la enfermedad? Clamaron al Señor en su angustia, en su desespero, en su enfermedad. ¿Saben? La oración es un buen remedio contra la enfermedad. En medio de esas providencias, Dios está cumpliendo un propósito. Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestro carácter. La recuperación de la enfermedad se debe a la bondad y al poder de Dios. Y debemos estar agradecidos por ello. Alaben las misericordias del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La palabra de Dios siempre es eficaz. Cura toda enfermedad espiritual que por el pecado ha llenado nuestras vidas. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En cuarto lugar, las obras de la providencia también las podemos ver aquí. Cómo Dios libra de los peligros. Mira lo que dice el versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, los marineros experimentados. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Su poder se manifiesta también de manera especial, aún hasta en el embravecido mar. Y acá de manera muy gráfica se describe la providencia de Dios aún en los mares. Y no solo por la abundancia de peces o la diversidad de especies que hay en los mares, sino también por las tremendas tempestades que allí se levantan, tan terribles. Pero vemos por la Escritura la intervención de Dios, su providencia, en los más grandes peligros y sobre las causas naturales. Porque es el Señor y solo el Señor que apacigua la tempestad. Saben, hasta el marinero más experimentado se angustia cuando nada de su conocimiento vale y ve a ese mar embravecido, de nada sirve. A veces nos jactamos, ¿cierto? Y dicen, no conoce mi experiencia. Yo he conducido yo no sé cuántos años, yo he manejado esto, lo otro. Pero dice que en un momento y por las providencias de Dios, de nada te sirve eso. Solo tienes delante de ti el gran peligro y solo en tu corazón hay temor, miedo, angustia. Pero es el Señor quien apacigua la tempestad. Y hasta el marinero más experimentado, escúchenme, marineros experimentados aquí entre nosotros, se angustian cuando de nada vale ni su experiencia, escúcheme, ni su pericia. Mejor dicho, cuando se hallan en las últimas, no hay nada de conocimiento, de pericia que valga cuando estás en las últimas. Pero claman entonces al Señor. Los que viven en comunión con el Señor, escúcheme, tienen siempre su ayuda cuando lo necesitan. Ellos clamaron al Señor y fueron librados. Y en respuesta a la oración, esa oración creyendo,
al Dios que obra en las providencias de la vida y aún en medio de los peligros que enfrentamos. En respuesta a esta oración, Dios calma la tempestad. Cambia la tempestad en sosiego y apaciguan sus ondas. ¿Coincidencia? ¿Efectos climáticos? Muchos atribuyen a todo eso. No, providencias del Señor, es Él. Él calma la tempestad. Y miren eso, no solo calma la tempestad, sino que devuelve la alegría y guía a puerto que anhelaban. Versículo 30. Luego se alegran. Mira, cuando entendemos las providencias de Dios y empezamos a leer todo a través de ese lente que la Escritura nos dice que leamos, y empezamos a ver esto, dice que luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Devuelve la alegría y los guía a puerto seguro. Después de las tempestades de esta vida, el Señor nos protege y nos guía hasta llevarnos al deseado puerto de los cielos, donde Él está esperándonos. Y el Señor es glorificado. Versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios, el Señor, es glorificado por ese alivio providencial otorgado a aquellos que se encuentran en apuros, en aflicciones, en adversidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cuántas veces quizás Dios los ha librado de peligros terribles, de situaciones donde ustedes dijeron, esta quizás es la última. Ustedes que lo han visto, esas providencias y cómo Dios ha actuado misericordiosamente, alaben las misericordias del Señor, alaben las maravillas del Señor para con los hijos de los hombres. No le atribuyas eso, es que yo soy muy suertudo. Ay, es que ese día preciso los astros estaban alineados a favor mío. Basura, necedad del corazón del hombre. Dios el Señor es glorificado por ese alivio providencial otorgado a aquellos que en apuros, en aflicción, en adversidad se encontraban. Porque Dios garantiza su fidelidad y seguridad para su pueblo, aún en medio de los males temporales y externos. Es su cuidado providencial por el cual Él nos preserva en medio de las dificultades. La Biblia dice: el que habita, el que entra a la recámara, a la casa, el que habita, el que está dentro, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, no el destino, Él, no tu propio esfuerzo, tu propia capacidad o tu propia pericia o lo brillante que tú eres. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escúcheme, esta es la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. El corazón del cristiano puede permanecer tranquilo en medio de este mundo lleno de dificultades. Que las dificultades de este mundo no te asusten, no te intimiden, porque estas no te dañarán y mucho menos te destruirán. Piénsalo en esta hora. ¿Acaso no te has dado cuenta cuando el infierno ha enviado sus tentaciones para deshonrarte y hacer de ti una vergüenza?
O cuando el mundo y sus persecuciones han venido sobre ti para destruirte, o aún tu propio corazón lleno de temores y de incredulidad que ha querido desviarte y hundirte. ¿Acaso no has visto en medio de todo esto la providencia de Dios? Porque Él está obrando. Porque nuestra batalla está en cómo este mal que me vino, cómo de este mal que me llegó, Dios puede sacar un bien. Aún no has entendido la providencia de Dios que puede hacer eso. Porque Dios envía también su misericordia y su verdad para salvarte. ¿Acaso el Señor y su verdad no ha sido tu escudo y tu protección durante todos estos años? ¿Podrías decir a esta hora que por su misericordia no has sido consumido, iglesia? Que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Hermanos, hay promesas acerca de la providencia, como en el Salmo 34:9. El Señor ha prometido que los que le temen, no tendrán falta de nada. Aun cuando son llamados o llevados a los extremos más terribles, Él proveerá, Él cuidará, Él sustentará. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Se secó de sed su lengua. Pero mira lo que dice la Escritura: yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Él dio mantenimiento a los que le temen. Para siempre, escúcheme, para siempre se acordará de su pacto. Salmo 111:5. En todas las circunstancias de tu vida, iglesia, tú lo has encontrado fiel hasta este día. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Tú eres testigo de que sus providencias nunca fallarán. Su cuidado, su guía, su dirección se renuevan para ti cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Miren cuán grande es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Hermanos, escúchenme en esto y anótelo en algún lugar. Esto lo dijo John Flavel. Impactó mi corazón. Hermanos, nuestras vidas son monumentos a la misericordia de Dios. Eso es lo que son nuestras vidas. Monumentos de la misericordia del Señor. Miren, hermanos, hemos vivido entre fieras, pero aún así hemos sido preservados en las providencias del Señor. El pueblo de Dios no puede entender todo lo que sucede. Yo sé, yo lo entiendo, que no podemos entender todo lo que nos sucede en este mundo por las providencias de Dios. A veces no lo vemos claro. Saben, aún hasta Pedro, el apóstol, no entendía todo lo que estaba sucediendo cuando el Señor lavó sus pies. Cuando el Señor estaba lavando sus pies, a él le fue dicho que lo entendería después, lo que él estaba haciendo, que no lo entendía ahora, pero que lo iba a entender después. A veces no entendemos muchas cosas en el momento. Quizás lo entenderemos después. ¿Cómo estamos viendo, hermanos, cada circunstancia, cada adversidad, cada problema en nuestra vida? ¿Cómo lo estamos viendo? Tú tienes dos opciones de verlo. Una, lo puedes ver por separado, todo lo que sucede en tu vida. Aquí casos fortuitos, aquí, allá. Lo puedes ver por separado, como ver cada parte de un reloj. No sé si tú has abierto tu reloj alguna vez y has visto la maquinaria y has sacado parte por parte y puedas ver parte por parte del reloj sin conexión, una parte con la otra. Tú dices, ¿qué es esto? Puedes ver la vida así.
como ver partes de un reloj así por separado, todos así, derramadas así encima de una mesa. O puedes ver el reloj completo, con todas sus partes, trabajando conjuntamente. Sí lo puedes ver, eso es sabiduría. Y eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Lo estás viendo como ese reloj completo con todas sus partes trabajando conjuntamente? ¿Puedes ver cómo trabaja conjuntamente las providencias de Dios en tu vida? Cuán diferente y de gran bendición sería ver todas las cosas de nuestra vida trabajando juntas para la gloria de Dios y para nuestro bien espiritual. Cuán bendecido serías. Que a la luz de su palabra podamos entender la razón correcta de cada acto divino. El plan eterno de la providencia de Dios es algo maravilloso, porque está lleno de la misericordia y de la fidelidad de nuestro buen Dios. Cristo, mis hermanos, es tanto la cabeza de la iglesia, de su pueblo, como también el gobernador del mundo entero. Es Cristo Jesús, el Señor, quien controla los eventos de este mundo para el máximo beneficio de su iglesia. Las obras especiales de su providencia no son solamente accidentes o un evento natural o un asunto del destino. Los hijos de Dios deben creer que todo es gobernado por la providencia del Señor. Ahora, y con esto concluyo, entra a la habitación de la providencia divina. Entra. Iglesia, hermanos que nos acompañan de otros lugares, de otras iglesias, de otras denominaciones, entren a la habitación de la providencia divina. Cierren la puerta, escóndanse allí y descansen en la misericordia y en la fidelidad del Señor durante los días malos. Entra a la habitación de la providencia divina y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, miren cómo todas las cosas trabajan para el bien de tu alma. Y descansa en esto. Este año pronto va a terminar. Y los años que nos quedan cada vez son menos. No solo este año termina, pero también debías considerar algo, que los años que también nos quedan son menos. Así vas a dejar de echar tanto volador el 31. Ese año pronto va a terminar y los años que nos quedan cada vez son menos. Pero entiende esto, que ni el tiempo, ni las circunstancias cambian al Señor, porque nuestro Señor, el que se revela en las Escrituras, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nada en el pasado, nada en el presente, nada en el futuro puede hacer que el Señor se olvide de su pueblo, del pueblo de su pacto. De aquel pacto en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. El nuevo pacto. Nada hará que el Señor se olvide de nosotros, porque Él siempre tiene presente su pacto eterno. Él siempre tiene presente a los redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre del Señor Jesucristo, derramada en aquella cruz del Calvario, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo y que Cristo sea Señor y Salvador tuyo. Es lo mejor que nos puede ocurrir en esta vida y en la venidera. Alaben las misericordias del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Oremos.
Señor, gracias porque de principio a fin de año tú cuidas a tu pueblo, diriges a tu pueblo, pruebas a tu pueblo, suples a tu pueblo, conformas a tu pueblo según Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos la gloria y el honor. Y te alabamos, Señor, por esas grandes misericordias y por esa gran fidelidad que tú has tenido por nosotros. Te alabamos, Señor, porque tus maravillas para con los hijos de los hombres son gloriosas. Y podemos descansar en tus providencias. Señor, hoy reconocemos que la vida no se trata solo de cosas vanas, pasajeras, circunstanciales, que nada que ocurre en nuestra vida es al azar, sino que todo es según lo que tú has ordenado y has dispuesto. Ayúdanos a ver todo, Señor. Ayúdanos a entrar a la habitación de la providencia y descansar en la misericordia, en la fidelidad tuya, durante los días malos y aún en los días buenos. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo siempre y no te olvidas de nosotros, porque siempre tienes presente tu pacto eterno. Señor, aquellos que aún no son tus hijos, aquellos que aún no son pueblo tuyo, derrama en esta mañana tu gracia y tu Espíritu Santo los traiga a ti en arrepentimiento y fe. Que reconozcan sus pecados, que crean que solo tú los puedes perdonar a través de tu obra, no a través de la obra humana. Te lo pedimos, Padre. Salva, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Transforma nuestras vidas, confórmanos a Cristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.